¿Cuántos están gozosos? Eso es. Hay que estar gozosos en el Señor siempre. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Eso es lo mejor, que aunque nos equivoquemos, pedimos perdón y Él nos vuelve a escuchar. Nos reivindicamos porque el único perfecto es Él. Hoy tiene un tema muy interesante porque empieza con un cuestionamiento. Y dice así: ¿vives por convicción o por preferencias? Y nos tenemos que reflexionar a la luz de nuestra vida. Nos tenemos que cuestionar qué realmente somos. Y esto es importante porque cuando nos preguntamos nosotros qué realmente somos, nos tenemos que cuestionar: ¿vivo yo por la convicción o vivo yo por las preferencias? Y debemos empezar por definir qué es una cosa y qué es otra para que podamos hacernos una reflexión interna de la verdad. Hoy en día hay mucha confusión entre convicción y preferencia. Y el mundo está confundido completamente en eso, porque no tienen una base sustantiva, evaluativa, de lo que es una convicción y de lo que es una preferencia. La convicción viene en nosotros por lo que hemos creído. Es una seguridad que tiene la persona en la verdad del Cristo que hay en su corazón. O sea, que hay una certeza de que lo que Él piensa y siente es lo que Él es en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa convicción tiene que estar cimentada en el conocimiento de una verdad absoluta, que es Dios, y el conocimiento de esta palabra. Sin eso no hay una convicción de una realidad para no poder hacer una justa evaluación de cada detalle de nuestra vida. O sea que la seguridad que tiene esa persona en que esta palabra es cierta y verdadera tiene que ser parte estructural de nosotros en nuestro ADN espiritual. Cuando digo ADN me refiero a la estructura espiritual divina, ¿verdad? Y esto es importante que lo tengamos meridianamente claro, porque la acción de vencer, y esto escúchalo bien y escríbalo en su Biblia, la acción de vencer está en el poder de la convicción. La acción de vencer usted ante cualquier situación, la acción de vencer está en el poder de la convicción. Bien sencillo para que lo cojan arroz y habichuela. Como David, siendo una persona menor de edad, menor de los 21 años, pudo vencer un gigante como Goliat, guerrero y extraordinariamente grande. Porque había una convicción que lo hizo accionar en el poder de Cristo. ¿Lo entendió? Fácil de entender. Eso es usted y yo como creyente. Por eso no hay nada que tú tengas que enfrentar en la vida que no vencerá. Porque el que está en nosotros ya venció al mundo. Cuando entramos en esa verdadera convicción, entonces vamos a entender que la acción de nosotros va conforme a la convicción, que es la verdad, y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Y es importante que lo entendamos. Quiere decir que la acción de vencer como creyente está en el poder de nuestra convicción. Ahora bien, la otra parte es la preferencia. ¿Qué es la preferencia? Preferencia es hacer algo motivado por una emoción o por una preferencia misma hacia una persona o una cosa. Quiere decir que son motivaciones engañosas, como dice el proverbista, del corazón, las que te llevan a preferir hacer esto en lugar de tener una convicción firme que no viene por lo que tú ves, no viene por lo que tú puedas razonar, sino por la convicción de fe en quien tú has creído. ¿Me está entendiendo? Es importante que lo tengamos meridianamente claro, porque preferir hacer algo por motivaciones emocionales o por conveniencias económicas no es siempre lo correcto.
Por lo tanto, tenemos que estar meridianamente claros. Y hoy veremos el relato de Pedro y Juan, el poder milagroso que nació de la convicción de Pedro y Juan, que eran apóstoles en aquel momento. Este relato está no lo vamos a leer, está en Hechos 3, 1 al 10. Este relato de la iglesia de los Hechos, que es la iglesia primitiva, del capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos habla de que a la tercera hora ellos estaban orando y cuando subían al templo, bueno, ahí está. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la novena, que era de la oración, quiere decir que era aproximadamente a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. O sea que sabía que allí había gente piedosa, que la pena, oiga esto bien, y se lo voy a explicar ahora, le hacía dar limosna a esa persona. ¿Por qué digo la pena? Y yo siempre le he dicho que la pena no es de Dios. Porque la pena nace de una emoción no rendida al poder de Dios. Por eso cuando yo me acerco en la calle a alguien que está pidiendo, yo le pregunto al Señor, este dinero que tengo en la mano, ¿se lo debo dar o no se lo debo dar? Y el Señor me dice, dáselo para que le des un mensaje. Y Él le habla a la persona. Si Él no me dice así, dáselo, no funciona mi emoción. Mi emoción me dice, es que no tiene que comer, es que mira cómo está vestido, mira ni se ha bañado. Y empieza la máquina a correr de la emoción y domina tu ser en la decisión. El creyente no puede ser una persona llena de emociones carnales y engañosas en su corazón, porque siempre lo van a estar cogiendo de lo que no es. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, uno tiene que saber discernir claramente entre una convicción y una emoción o una preferencia que pone en tu corazón el enemigo. Por eso yo como pastor, y los amo a todos ustedes, tengo que llevar una disciplina para que ustedes puedan ser bendecidos. Si yo veo que hay alguien que le puede perturbar lo que Dios le quiere dar, yo como pastor, respondiéndole a Dios primero, tengo que decirle a esa persona, ¿sabes qué? Eso no va. Porque tú no le vas a robar la bendición a las ovejas de Dios. Y eso es algo bien disciplinado porque la iglesia se rige por disciplina y orden. Y nuestra vida se rige disciplina y orden. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener medianamente claro que en la obediencia de la disciplina y orden está nuestra bendición. Interesante, porque mire lo que sigue diciendo el relato. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba de la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Sigue diciendo, este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo. Les rogaba que le diesen limosna. Mira lo que sucede aquí. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, este fue Pedro directamente, míranos. ¿Qué pasa cuando la gente mira la luz de Cristo en tu vida? No te ven a ti con tu nombre y tus títulos. No te ven a ti en lo que tú haces, sino ven lo que hay en ti. Míranos. Y mira lo que ocurrió después que él le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento. Listen to me. Mírame a mí. Esperando recibir de ellos algo. Sí. Porque eso es lo que tú haces cuando tú portas la presencia. Tú le vas a dar algo que el mundo no puede comprar. Tú le vas a dar algo que sacía de bien toda su vida. Y mira lo que sigue ocurriendo aquí hasta el versículo 10, rapidita para pasar a esto. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro. O sea, que no tengo lo que tú estás esperando. No tengo lo que todo el mundo te da. No tengo lo que tú piensas que tú necesitas. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesús de Nazaret, le dio el comando. Levántate y anda. Otra versión dice, levántate, toma tu lecho y levántate. En el nombre de Jesús. Y le sigue diciendo el 7. Y tomándole por la mano, o sea que no solamente se lo dijo porque lo creyó, sino que accionó. De la mano derecha. ¿Dónde está Dios tramándonos? Y lo acabamos de cantar, de la mano derecha, ¿verdad? De la mano derecha. Le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, o sea que se puso en pie. Y mire el 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo eso ocurre porque hubo originalmente una convicción en Pedro y en Juan. Y fíjese qué interesante, que lo que él esperaba no lo recibió, pero recibió lo que nunca esperaba de su propia bendición. Porque era para su propia bendición. Y mire el 9 y el 10 como dice. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y el 10 cierra y dice, y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esto nos enseña que esa gente se estaban congregando, pero no tenían la convicción de una verdad absoluta de quién era Dios. El creyente, nosotros que somos la iglesia que nace de 1948 en adelante, somos una iglesia privilegiada porque todos estos relatos nos ayudan a discernir una verdad. Pero ¿qué pasa? Que nos depositó el poder y la autoridad para andar con la autoridad que andaba Juan y Pedro y los apóstoles de aquellos días. Entonces, la iglesia tiene que despertar en esa dimensión. Y por eso es necesario que las pruebas que tenemos que pasar sean parte común y corriente en nuestra vida. Mire, las pruebas no se acaban para todo el mundo, pero una de las pruebas más fuertes en mi vida la acabo de pasar cuando a alguien se le ocurrió escribir un artículo en el periódico que un pastor médico de Guaynabo recetó medicina de caballo a unos pacientes. Sí, yo sé que esto es controversial. Sí, yo sé que los medios se van a llenar a hablar de mí. Pero ¿sabes qué? Yo no le tengo miedo a los medios. No le tengo miedo. No le tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque hablamos la verdad. ¿Y cómo yo pude sobrevivir hasta probar que tenía razón científicamente? Porque no me atemorizó nada de eso. No me desanimó seguirle sirviendo a Dios. No me sentí solo. Me sentí seguro y me fortalecí en la verdad de Cristo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quizás ellos quisieran que yo nunca le contara a ustedes esto, pero yo voy a usar esto para fortalecer nuestra fe y darle la gloria a quien gloria y honra merece. Por eso nosotros no podemos tener miedo, hermano. Y ellos lo saben y están por internet y me sintonizan todos los domingos. Qué bueno, amor, se convierten. Gloria a Dios. Porque eso lo hace Dios, no lo hace ninguno de nosotros. Pero, ¿qué te quiero decir? Que no lo digo de una manera jactanciosa, sino lo digo desde el punto de vista que Dios hizo que yo pudiera vencer, porque la verdad fue expuesta. Ustedes no lo recibieron en el periódico porque no lo escribieron, pero el caso se ganó. A favor de la verdad. Y esto es importante porque la convicción del creyente nos da, como yo le dije a usted, la autoridad. Así que yo quiero que veamos el relato de cuando usted camina en la convicción de la verdad y vive por esa verdad, las cosas que suceden. Vamos a ver el Hechos 4:13 al 22. Quiero leer este relato para que usted vean el resultado de andar en la verdad de la convicción de Pedro y Juan. Hechos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas. O sea, se va a ver la verdad. Y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, el mundo puede decir mentira. El mundo puede crear la pantomima que quiera y el teatro que quiera. Y presentar la verdad según ellos quieran. Pero Dios va a dejar ver la verdad siempre. Porque a Dios no hay quien lo engañe.
Y Dios siempre tiene la razón. Vamos a seguir hasta el 16. 14 ahora. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y eso, le aclaro, profesión no se refiere a carreras profesionales de universidad o de tecnología ni nada de esas cosas. Profesión es lo que tú profesas con tu boca. Eso es lo que se refiere ahí. Por lo tanto, mantengamos lo que hemos creído, mantengamos la palabra que hemos divulgado. Porque eso habla de qué? De tu convicción. Y la verdad tiene que verse. Y se verá. Dice la palabra que todo pasará, mas su palabra prevalecerá. Vamos a seguir el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ah? Pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Y el 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso somos nosotros, pueblo. Tenemos que acercarnos a Dios para que su misericordia se haga factible en nuestra vida. Porque Él sabe todo lo que acontece en nosotros y Él quiere que nosotros le busquemos a Él para alcanzar esa misericordia. Quiere decir que aquí hay varios propósitos que vamos a desmenuzar para poder entender si vivimos por convicción o por preferencia. Cuando vivimos por convicción, hay un propósito definido hacia la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta que está en nosotros, lo dice la palabra, absoluta quiere decir que no cambia. Algo absoluto es que no importa cómo tú lo sumes, al derecho, a la izquierda, de arriba para abajo, de abajo para arriba, siempre va a dar el mismo número. Es lo que sería algo, científicamente lo llaman palindrómico. Tú lo lees de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y como quiera dice lo mismo. Porque es la verdad. ¿Me entiendes? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener meridianamente clara. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque esta verdad es la constitución de nuestra existencia real. Mira que a dónde nos lleva el Espíritu. Esta verdad es la constitución de nuestra existencia real. O sea, nosotros existimos porque Él nos creó en imagen y semejanza de Él. Y la realidad de su verdad existencial está presente a través de estos cuerpos. ¿Tú estás cogiendo la idea de lo importante que es esto? O sea que tú ya existimos porque la imagen y semejanza, Dios a bien tuvo el propósito de formarnos del polvo para poner su imagen y semejanza en estos cuerpos. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y por eso es que vamos a ser elevados hacia el cielo a través de cuerpos espirituales. Porque es la semejanza de Cristo Jesús en nosotros. Y es su imagen. Fíjense lo interesante y lo importante y la esencia importante de vivir en plena convicción. Punto número 2 importante también. La convicción desarrolla fe. Fe en Dios. Y esto produce una vida definida con propósito. Definida con propósito. ¿Cuál es el propósito definitivo de nosotros? Ser elevados a las mansiones celestiales. Vivir en autoridad y poder y de que en un bien careceremos. Que todo lo que hay sobre la tierra, en la medida y forma que Dios los pone en nosotros, es para disfrutarlo al máximo. Y dice la palabra, de ningún bien carecerá. O sea que venir a vivir una vida de convicción en Cristo es suprema ganancia. Porque sellas contigo la bendición desde aquí hasta la eternidad. Por eso esta palabra no se puede vender. Esta palabra no se puede cambiar. Esta palabra no se puede acomodar como mucha gente hace por ahí. Hay que vivirla como está escrita. Tercer punto importante. La convicción crea valentía ante los desafíos de la vida. Y esto es muy, pero muy, muy importante.
Porque muchas veces la gente tiende a sucumbir ante las pruebas porque no tienen la valentía de enfrentar el dolor. Todos tenemos que enfrentar nuestros dolores. Todos tenemos que pasar las pruebas, sin excepción. Lo importante es que estemos viviendo consono a la palabra para que tengamos la protección divina de Él y el favor de Él. Si nosotros nos salimos del orden de su palabra, entonces Él hace así. Vamos a ver si te das cuenta que estás caminando a mis espaldas. Vamos a ver cómo te va sin mí. Sí, porque Dios no puede ir contra su palabra. Y su palabra es la correcta y verdadera. Y si nos salimos de esa verdad, no podemos esperar que salgan bien las cosas. Obviamente, no tenemos su protección. Por eso es que la gente no entiende que la salvación, si no se vive con temor y temblor, se puede perder. Y es una cosa que no lo acaban de entender. Cuarto punto importante, debemos preguntarnos, ¿qué mantiene en nuestra mente? ¿Qué mantiene en nuestra mente los valores reales de nuestra vida? Los valores reales de nuestra vida están cimentados en nuestra mente real. Tenemos esos valores bien cimentados. Hemos creído esos valores. Vivimos por esos valores. O tal vez vivimos por la perspectiva global, por la apariencia de cómo me veo mejor o más bonito. O así, me conviene hacerlo así, me conviene hacerlo asado. Es que yo voy a hacer esto para que caiga esto. Voy a hacer esta trampita aquí para engañar al otro y cojo aquí esto. Hay que pensar en la profundidad qué valores yo mantengo en mi mente a la hora de tomar las decisiones. O le pregunto, ¿qué tú harías en medio de la situación? Y a Jesús, ¿qué tú harías? Yo le digo, Jesús, ¿qué tú harías en medio de esto? Y cuando nos cuestionamos de esa manera, estamos viviendo bajo el temor de Dios. Así que es importante preguntarnos a base de qué yo determino tomar esta decisión. ¿Qué valores, qué criterios yo tengo para tomar esta decisión? ¿O es una preferencia que yo tengo porque a mí me gusta esto, porque yo quiero esto, porque así me veo más bonito, es porque esto me produce ganancia? Entonces, ¿a base de qué? Porque yo quiero que tú entiendas, y yo sé que ustedes lo saben, que el boleto para allá arriba no lo puede comprar con nada. Y si nosotros tenemos esto meridianamente claro, créame, vamos a consultar las decisiones y vamos a tomar las decisiones correctas. Y el cuestionamiento tiene que ser bien real en nuestra vida. Hay certidumbre de fe en mi mente. Yo tengo claro quién soy yo y quién es el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo y que creo puede conseguir todo lo que yo no puedo conseguir. Puede hacer el imposible posible. Esto es importante. Porque cuando nosotros nos cimentamos en esa verdad, entonces lo que vamos a hacer, decidir, pensar y ejecutar, tiene que ir consono con su palabra para que accionemos favorablemente y seamos bendecidos. Así que nos debemos preguntar cuál es tu guianza a la hora de decidir, a la hora de enseñar a nuestros hijos. ¿Qué valores tú le estás enseñando? ¿Cómo tú lo estás guiando? Somos padres ejemplares de una vida recta y piadosa y se puede ver la fortaleza como un testimonio fiel que nuestros hijos digan, ¿sabes qué? Papá pasó por esto, mi mamá pasó por esto y mira el resultado aquí. Eso habla más que 1000 predicaciones, porque eso es un testimonio fehaciente de una verdad absoluta que han vivido nuestros hijos ante las situaciones. Y esa verdad nos fortalece a nosotros. Quiere decir que nuestra fortaleza individual viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros en medio de la fortaleza, después de esa prueba saldremos mucho más fortalecidos que antes. Y ellos lo van a ver. Por lo tanto, es importante que en las pruebas y los retos que hemos vencido por convicción sea parte experimental y experiencial en nosotros como un arma fuerte para vencer la tempestad del mundo. Si el Dios que yo le sirvo tuvo la capacidad de abrir el mar y pasar en seco a los israelitas, si el Dios que yo le sirvo
tuvo la capacidad de sanarme de la enfermedad, si el Dios que yo le sirvo tuvo capacidad de quitarme los demonios que operaban en mí, si el Dios que yo le sirvo tuvo la capacidad de poner mi mente en orden y yo darme cuenta cuán ciego estaba, entonces, ¿qué duda puedo tener yo de un Dios real como ese? Que ha prometido estar con nosotros todos los días. Si el Dios que yo le sirvo usó a Elías y levantó sus manos y estuvo 3 años sin llover, y cuando volvió a levantar sus manos le dijo que llueva y empezó a llover, y había una pequeña nube como el tamaño de la palma de su mano y empezó a llover. ¿Qué duda puedes tener tú del Dios que tú y yo le servimos? Si el Dios que tú y yo le servimos a una matriz que ya estaba sin ovario, le puso un bebé y nació perfectamente bien, en tiempo real de ahora. Si el Dios que yo le sirvo en tiempo real de ahora le he certificado la muerte y me ha dicho, dile que viva por el poder de mi palabra, y ha levantado ese cadáver a la vida. Y ustedes han visto miles de milagros aquí, de diferentes maneras. Ese es el Dios que está en ti y en mí. Entonces, ¿qué convicción vamos a tener de esa verdad que nos está dando en la cara de frente todo el tiempo? ¿Qué nos impide que desarrollemos una convicción de autoridad y de poder en nuestra vida? Porque la duda no puede tener parte ni suerte en ninguno de nosotros. La duda es de Satanás. Así que, ¿por qué somos fortalecidos en autoridad y poder cuando reconocemos todas estas cosas? Es porque hay una postura y una visión donde no hay engaño, con un discernimiento de espíritu claro de quiénes somos. Cuando discernimos en el espíritu, a mayor fe, más rápido ocurren las cosas. A menor fe, más tarda en que se ocurra el milagro que oramos. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos que la fe tiene que ser sólida. Y para que sea sólida hay que pasar por prueba. ¿La va entendiendo? Y esto es importante porque si nosotros no tenemos una fe sólida, la visión de Dios no se plasma en nosotros, entonces no tenemos la fe para decirle a este monte, échate al mar. Porque mi fe, aunque sea como un grano de mostaza, será lo suficientemente sólida para mover ese monte y echarlo al mar. Monte es similitud de los problemas, monte es similitud de las enfermedades, monte es similitud de todas las pruebas que vamos a tener que pasar. Y Dios lo hace. Y si tuviera que mover ese monte en virtud de nuestra bendición, también lo moverá. Porque abrió el mar en virtud de enseñarle a los israelitas, pero permitió que Faraón estuviera detrás para que entonces ellos hicieran así. Ahora dependemos de ti. Todo el tiempo tenemos que depender de Él. Todo el tiempo, no a veces, no cuando tengamos la situación, cuando tengamos el problema, cuando no sepamos qué hacer. No. Todo el tiempo. Porque esa dependencia crea fe en Él, pero se manifiesta en autoridad y poder en la tierra que vivimos. Amén. Eso merece un aplauso al Señor, claro que sí. Aquí hay un quinto punto importante y es la moralidad. La moralidad es algo que hace claudicar al creyente muy frecuentemente. Porque te dicen, no, pero dilo de esta manera, porque es una mentirita blanca, que eso no es nada. Eso tú sabes que no es nada, eso Dios lo sabe todo. Precisamente porque Dios lo sabe todo, la mentira no tiene espacio contra la verdad. La verdad es absoluta y la mentira lo que hace es empañar el cristal transparente que Dios quiere que tú vivas en la vida. Y como siempre les digo, si tú tienes un pantalón blanco y te pones a no cuidarte de no mancharte en la calle, te lo van a querer manchar para que no se vea blanco. Porque la envidia está choreta en la calle. Te ven que eres un cristiano y buscan empañar tu testimonio. Tienes que cuidarte de eso. Pero ¿quién te va a proteger? Es Dios. Por lo tanto, no vivimos con miedo porque nuestro testimonio es la verdad de lo que pensamos, hablamos y decidimos. Y por esa verdad estamos dispuestos hasta morir. Porque morir en Cristo es ganancia. Y esa seguridad es lo que le rompe las patas al diablo.
Sí, sí, porque a ellos les molesta que le digas así. Así que hay 4 cosas que yo quiero destacar aquí que hacen que el creyente renuncie a las convicciones. Quiero dárselas rápidamente. El temor a las críticas. El temor a las críticas, algo continuamente que nos va a querer perturbar. Pero ¿sabes qué? Yo le digo a la gente y a los compañeros médicos, lamentablemente tengo que decirte la verdad. Porque vienen a consultarme y ahora por vía FaceTime eso es un torrente de consulta. Y yo tengo que hablarle la verdad. Le dije, ¿sabes qué? Eso no es ninguna enfermedad. Son posesiones demoníacas. ¿Cómo? Pero si a mí me están dando clonopin, a mí me están dando esto, y yo llevo 10 años tomando esto, pues llevas 10 años intoxicándote. Pero usted no es médico. Sí, pero antes de ser médico soy pastor. Y si Dios me dice que te diga esto, es porque tú necesitas a Cristo en tu vida. Ah, pero ¿cómo va a ser? Yo se lo voy a decir. Pero dígaselo lo que usted quiera. Esa es la verdad. 6 meses después viene y dice, pastor, ya estoy cansado de la pastilla y sigue igual. Y yo digo, ¿ahora entendiste? 6 meses para entender eso. Pero entonces me vienes a llamar a las 11 de la noche y mi esposa me dice, te dije que apagas el teléfono. Se acabó. Eso es el diablo cansándote. ¿Sabes qué? Ella tiene razón. Porque cuando uno tiene un espíritu servicial no sabe decir no. Entonces el diablo también sabe que es una debilidad. Y aprendemos, por eso Dios nos pone las esposas, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo reconozco mi debilidad. Ahora pues ella me corrige y yo corrijo. Porque también le puede pasar a usted. Se crea, esto puede pasar a todos. Porque todo el mundo puede pensar lo que quiere, decir lo que quiera. La pregunta es, ¿qué dice Dios de esto? Y andamos por la verdad. Segundo punto importante aquí es el temor al fracaso. El temor al fracaso es porque no estamos dispuestos, escuche bien, a presentar la verdad. Y por temor al fracaso no hacemos la verdad una realidad de vida. Nosotros no podemos tener temor al fracaso, hermano. Porque quien nos bendice es Dios. Si tú tienes un negocio y te lo quieren cerrar, tú clamas a Dios. Perdona a quien está haciendo la poca vergüenza. Y Dios se encargará de traerte la clientela. Dios se encarga de traerte la clientela. Lo que sea, de diferentes maneras. Pongo esto un ejemplo por decirlo, pero pueden ser miles y miles y miles y miles de cosas. Y Dios te pone en gracia. Porque Dios es soberano. Mire, escúcheme, nada, absolutamente nada ocurre en la tierra si Dios no toma el control de ella. No se cae, dice la palabra, no se cae una hoja de un árbol si Dios no lo toma en consecuencia. Como una vez me dijo a mí, ¿sabes cuántos caballos se han caído hoy? No, ¿verdad? Pero yo lo sé. Cógete eso. Porque aprendemos, hermano. Aprendemos. Dios le interesa todo, de lo más mínimo a lo más grande, Él le interesa todo. Así que no tengamos miedo al fracaso. Tomemos las decisiones consultándolo con Él y todo nos saldrá bien, dice el salmista. Otra de las cosas que hace claudicar al creyente es el temor al rechazo. Temor a ser rechazado hace que pongamos a Dios en segundo lugar y entonces nos ponemos a congraciarnos con otra persona, con algo para quedar bien. Y yo lo veo mucho en esto. Padres creyentes, hijos no creyentes, y le traen la cervecita para celebrar el Día de los Padres. Qué difícil es eso. Entonces el padre o la madre no se atreve a decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero alcohol aquí, porque van a emborracharse, a hacer otras cosas y poner películas que ustedes suelen poner. No se atreven a decirle que no. Ah, porque imagínate, y mi hijo que estaba en Nueva York vino a verme. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El Dios en la convicción de la verdad que vive en ti? ¿O ese hijo que vino, que no tiene convicción de la verdad, pero tal vez necesita que tú le enseñes la convicción de la verdad a través de una conducta pura, casta y santa? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Complacerlo a Él y ponerle a Dios en segundo lugar o ponerle a Dios en primer lugar? Y enseñarle a Él. Porque no te estoy diciendo que tú lo rechaces, sino que lo recibas. Pero tú, padre o madre, como sacerdote del hogar, son los responsables de ese hogar. Y Dios requiere que tú manejes ese hogar conforme a la voluntad de Él.
Entonces, si nosotros no sabemos manejar esto, vamos a tener problemas, porque nos vamos a sentir que estamos complaciendo a nuestro hijo, pero a la misma vez, ¿sabes qué? Te lo voy a poner de este ejemplo, lo estás hundiendo. Es como si tú le dieras un dinero a un tecato para que se sienta bien porque le diste algo, pero lo estás hundiendo en el pecado. Estás haciendo lo mismo. ¿Me entendió? Porque no le hablaste la verdad. Es difícil, pero eso hace claudicar al cristiano muchas veces, porque no tienen meridianamente clara de una convicción de una verdad absoluta en Cristo Jesús. Otro ejemplo que le hace claudicar muy frecuentemente es a la pérdida. La pérdida es algo que es preocupante en muchas personas porque dice, si le hablo esta verdad, no va a venirme a visitar. Si le hago esto, no me va a querer más. Si yo soy firme en este negocio no se va a dar. Entonces, si tú estás pensando que esa pérdida se va a hacer real porque tú tomas una decisión basada en Cristo, te equivocaste. En ese momento puede ser que ese negocio no se diera por X o Y razón, pero Dios abre 20 puertas más adelante. Si tú obedeces. Pero si tú claudicas porque eso es una pérdida que te preocupa, dejaste de mirar la convicción de la verdad y estás viviendo para apariencia y circunstancias. Y eso pasa mucho. Lamentablemente pasa más de lo que yo quisiera que no pasara. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen convicción de una verdad absoluta de Dios. Si yo le dijera a usted, si usted se cerrara y se quedara sin nada más que con una jarra de agua en la nevera, yo le voy a decir a usted, ¿usted no cree que Dios es capaz de poderlo alimentar? Porque por causa de usted tener una jarra de agua fue el resultado de lo que Él te probó a ti para probarte su grandeza. El que le está hablando eso lo vivió, ¿sabe? La pastora y yo hemos vivido eso. No es que nadie me contó, lo que lo leí en una revista, no. Y no lo andamos manoseando, porque tampoco es para eso. Pero lo cuento como una experiencia para que usted se retrate en esa experiencia y usted sepa que Dios nunca va a fallar. Nunca, oiga bien, nunca Él fallará. Si usted coge la Biblia, y en aquellos días yo traía ese relato en nuestro hogar, y a Elías le llegaban cuervos, animales que comen carne que muerta, a traerle pan y carne. ¿Cómo es eso? En vez de comérsela a ellos, se la traen a ellos. ¿Cómo es eso? Dios lo hace. Usted tiene que darse cuenta de la convicción real del Dios que le servimos. Tiene que saber que si algo me aleja de Dios, no es bueno. Deséchelo. De entrada, bótelo. Porque se trata de su salvación primero y su bendición. Y aquello que lo aleje de Dios, sáquelo por completo. Porque Dios tiene que ser primero. Así que, dáselo al Señor, claro que sí. La gloria es para el Señor. Así que la receta aquí es bien clara. Tomemos nuestras posturas basadas siempre en la verdad, sin importar lo que suceda después. Dice la palabra en el Salmo, el primero, segundo o tercer Salmo, dice que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de lo alto y viene a residir en nosotros cuando el temor de Dios es una referencia que tenemos en nuestra vida. Porque si ese es nuestro valor, todas las demás cosas vendrán a ser añadiduras. Y Él las da. Por lo tanto, si vivimos con la convicción de la verdad, se verá el temor del Señor en nuestras vidas y daremos testimonio de Cristo, no solamente en nuestra familia, sino en el mundo entero. Y la verdad la van a decir. Porque aunque sea tu enemigo, van a decir, tengo que reconocer que tiene valor. Tengo que reconocer que es una mujer de Dios. Tengo que reconocer que crió a sus hijos para el temor de Dios. Tengo que reconocer que aunque no teniendo nada, lo tenía todo. Porque Dios suple. Y esto es importante, importantísimo, que nuestra vida piadosa no se puede olvidar. Recuerde, todo pasará, mas su palabra
prevalecerá. Y si prevalecerá, y lo sabemos, estamos viviendo en los tiempos postreros ya últimos, estamos viendo lo que está pasando con Israel, estamos viendo cómo ya el Salmo 83, que habla de la guerra, de donde hay un grupo de países que se están unificando para eventualmente atacar a Israel. Lo que está pasando en Ucrania es para tener un paso listo a través del mar que se está secando para entrar en Israel. Lo que está pasando en Estados Unidos es algo ya profetizado, que le han dado la espalda a Dios. Lo que está pasando en Puerto Rico es lo mismo que ya está profetizado en Apocalipsis. Entonces, ¿en qué Dios tú estás creyendo? Si Él te lo está diciendo y ha prometido que de ningún bien carecerá y te ha dado la marca exacta de todo lo que ha acontecido. ¿Y la iglesia en qué está? En Babilandia. Sí, algunos de ustedes están bien ubicados y me mandan literatura correcta, pero yo quisiera que usted viera las iglesias afuera. No están ubicadas. No están creyendo que un Cristo vivo te va a sacar de aquí. Cuando ya esto no aguante más nada, nos va a llevar vivo para el cielo. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pensando, pueblo? Tenemos que despertar. Tenemos que creerlo, recibirlo y hablarlo. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos estas cosas detalladamente. ¿Creo yo la verdad de Cristo con la firmeza de tener una convicción en mi vida diaria? Es una autorreflexión para nosotros. Tenemos que nosotros cuestionarnos eso. ¿Por qué? Porque si tú no te cuestionas esa verdad, entonces tú no sabes a quién tú le estás sirviendo. Si tú te lo cuestionas y te buscas una respuesta en ti, la respuesta tiene que ir a relacionar la verdad, porque a nadie le gusta que hablen mentira. Tú tienes que reflexionar, creo yo, la verdad de Cristo con firmeza de una convicción para tomar mis decisiones. Segunda pregunta importante, ¿qué vida llevo yo? ¿Llevo una vida que le agrada a Dios o llevo una vida desordenada? ¿O llevo una vida donde estoy como la sinfónica? Me cantan alta por aquí, busco por acá. Me cantan baja por acá, busco por acá. Tengo que reflexionar sobre mi vida, porque nuestra vida tiene que tener propósito, y el propósito es de bendición y vida eterna, y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Pero la sabiduría de Dios de disfrutar las cosas, entienda usted, que no es entrar en los vicios malévolos que destruyen el cuerpo, no es entrar en los vicios que destruyen nuestra salud, sino en una armonía consona con el propósito de Dios. Y Dios tiene propósito en cada cosa. Tercera pregunta importante que debemos reflexionar es, ¿vivo como mi cuerpo me pide y me gusta o como realmente dice la palabra que tengo que vivir? Sí, porque el cuerpo te puede pedir pornografía, el cuerpo te puede pedir envidia, el cuerpo te puede pedir muchas cosas que no son correctas. ¿Tú le das rienda suelta a tu pensamiento o lo claudicas a la obediencia a Cristo Jesús? Porque esto es importante, hermano. Allá afuera te van a contaminar con todo lo que tienen. Y te van a decir que todo lo que tienen es bueno para que te contamine. ¿Estás tú comprando la mentira del engaño o mantienes con un discernimiento de espíritu la verdad en ti? Dice la palabra que aunque vivimos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir que la fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando entendemos esta palabra y la ponemos por práctica, nos damos cuenta, hello, usted me está corriendo el carro, espérate, esto no es. Y ahí nos capacitamos para entender lo que es correcto. Cuarta pregunta y no menos importante, ¿dónde pasaré yo la eternidad? Una pregunta importante. ¿Dónde yo voy a pasar la eternidad si me tocara morir ahorita? ¿Dónde pasaré la eternidad si después que pase esa puerta me cogiera una bala perdida, ¡pap!, y me cegara la vida? Sí, porque pongo ese ejemplo. Siempre me acuerdo de aquella espiritista que estaba en mi oficina. Cuando yo le puse ese ejemplo que el Espíritu Santo me lo puso en la mente, ella me dijo, hizo así, es verdad. Por eso yo sé que tengo que arrepentirme a tiempo. Siendo espiritista y ganando miles de dólares. Pues ellos cobran por las consultas y hacen trabajo como usted no se imagina y cobran miles. Y ella confesó bajando esas escaleras que estaban puestas por el lado de allá. Dios, es verdad, yo tengo que confesarla
antes que eso llegue. ¿Se va dando cuenta? Y eso es una persona que está en tinieblas o que trabaja en tinieblas y pudo realizar esa verdad contextual de vida reconociendo la necesidad de confesar a Jesucristo. Me acuerdo que en el tercer escalón se para y me dice, fíjese esto, cuando usted sea pastor yo voy a venir a su iglesia y lo voy a confesar. Y lo que no sea tarde, porque viste que te puso el ejemplo de un tiro, sí lo sé, y se fue. Se fue caminando, vino con muleta, tenía una rodilla llena de líquido así. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque nosotros siendo creyentes a veces patinamos en las cosas más elementales de nuestra vida. Nosotros no miramos la eternidad como una realidad. Sin embargo, para nosotros puede ser en cualquier momento, en cualquier segundo. Y tenemos que estar despiertos ante esa realidad. Tú y yo sabemos cuándo nacimos, pero la hora que nos toque partir al cielo, no la sabemos. Aunque hay algunas personas que Dios se lo ha dicho. Pero esas son las excepciones. Así que es importante que nosotros tengamos preparado ese pasaporte hacia la eternidad en el tiempo firme del presente, para estar seguros dónde pasaremos la eternidad. Quinta pregunta importante, ¿estoy seguro de mi respuesta a Dios? ¿Estoy seguro que si mi relación con Dios está bien o no estoy seguro? ¿Estoy yo viviendo del agrado de Dios o no estoy viviendo del agrado de Dios? En el agrado de Dios. Otra gente podría decir y me han dicho, pastor, no estoy seguro si estoy bien, pero, oiga bien, pero quiero mi salvación en la vida eterna. Mire lo que es la gente. O sea, yo quiero eso, pero no quiero pagar el precio. Así es la gente. ¿Y sabes por qué dicen eso? Porque la carencia del conocimiento de la verdad los tiene ciegos. Y siempre que me han dicho eso han sido personas que tienen acumulado mucha riqueza. Entonces están mirando que la riqueza es más importante que Dios. No se da cuenta que las riquezas se quedan aquí y hay mayores riquezas que te esperan allá en la eternidad. Más grandes. Dice la palabra, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas para mis hijos. Jeremías. Entonces, cuando el hombre no tiene la capacidad de discernir eso, se queda con los pies pegados en la tierra. Pero si pusiera atención en esta verdad y permitiera que el Espíritu Santo te redarguya, entonces tú vas a entender la verdad y no vas a estar dando ciega a las cosas terrenales. Andando en ciega en las cosas terrenales. Porque no es que no disfrute lo que tenga. No, Dios quiere que lo disfrute. Pero ese no es el primer lugar. El primer lugar es Dios. Y eso tiene que estar meridianamente claro en nuestro corazón. Porque si tú no estás claro en eso, tú vas a tener una confusión tan grande que puedes perder tu propia salvación. Y esto es meridianamente claro y vigente. Yo tengo muchos médicos que sé que me están escuchando que no han entendido esta verdad. Y no puedes, mire, Dios no comparte su gloria con nadie. Significa que lo que Él te da, no te lo puede dar nadie. Y lo que Él te va a dar es firme y seguro. Porque el Dios que tú y yo lo estamos hablando creó todas las cosas que vemos y aun aquellas que no hemos visto, también las creó. El Dios que le estamos hablando aquí de la firmeza y la convicción es el Dios bíblico que está establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo lo que dice en Génesis hasta Apocalipsis se ha cumplido. Entonces, ¿en quién tú estás creyendo? ¿Por qué tienes que andar sin la fe necesaria para recibir tu bendición? Cuando no tienes una convicción de la verdad, necesitas entonces un encuentro de verdad con Dios. Porque si no lo tienes, entonces has perdido tu tiempo. Como yo le digo, esto no es un club de entretenimiento, esto es una verdad absoluta que se tiene que hablar en la iglesia y vivir por ella. Y nos tenemos que congregar para discutir esta palabra y hacer los estudios para reafirmarnos en lo que hemos creído. Porque si no, hermano, el tiempo que hemos vivido es en vano. Yo siempre oro porque todos y cada uno de ustedes, cuando llegue ese momento del levantamiento de la iglesia, vernos unos a otros a los lados y reírnos y decirle gracias Señor porque esta es nuestra graduación.
Y tenemos que estar en esa expectativa real, amorosa, porque es necesario que le creamos. Juan 14, 22 al 24. Mire, te lo dice bien claro aquí. Y esto es en alusión de que guardemos su palabra. Y le dijo Judas, no al Iscariote, sino uno de los discípulos: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mira lo que sigue diciendo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que ya él envió el Espíritu Santo en nosotros y está. Ahora guardaremos su palabra, quiere decir su palabra será nuestra guianza. Y eso hace que demostremos con esa guianza, haciéndolo una acción de vida en poder y autoridad, una demostración del verdadero amor que echa fuera todo temor. Porque el caminar en esa verdad, le estás diciendo: ¿sabes qué? Yo creo tu palabra y este imposible, tú lo harás posible. Pero eres tú quien lo hace, porque yo camino por tu palabra. Es como cuando usted va al banco y dice: bueno, yo deposité $5,000, voy a sacar 3,000 y sé que están ahí porque yo los deposité. Pues lo mismo con la palabra. Hiciste un depósito en tu vida de la verdad y tú estás viviendo el poder de la palabra de Dios. Y tú estás tan seguro que se va a cumplir como hiciste el depósito en el banco. Lo que pasa es que estás en el banco del cielo, a nivel espiritual. Y cuando tú haces ese depósito a nivel espiritual, tú sabes en quién tú has creído. ¿Por qué? Porque aquel que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, nos amó primero para mostrarnos el verdadero amor que echa fuera todo temor. Y en esa dimensión de esa verdad absoluta tenemos que caminar nosotros. Y dice: mi Padre le amará y vendremos a él. O sea, que el amor que el Padre mostró en nosotros se unifica y a la misma vez nos unifica a todo. Y eso hará que hagamos morada con él. O sea, que iremos a vivir en las mansiones celestiales donde él vive. La iglesia tiene que entender que es la esposa del Cordero inmolado. Nosotros vamos a casarnos con él porque nos lleva al cielo. Y bailaremos y moraremos con él. Y viviremos con él. Eso es importante que lo entendamos, porque es una realidad tangencial necesaria que la entendamos y la creamos. Mira el 24 lo que dice, Gabriela, por favor. El que no me ama, oye esto bien, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es la mía. ¿Por qué? Porque no va a hablar contra de él ni contra su palabra, sino el Padre que me envió. Quiere decir que si alguien te dice lo contrario a esta palabra, deséchalo. No, porque no te preocupes de eso, hazlo, no importa. Si no está aquí, no lo voy a hacer así. Porque Dios quiere bendecirte, pero es en el orden que Él dice, no el que yo crea, no es mi preferencia, sino mi convicción. No, porque yo prefiero, no, tu convicción. Y tu convicción te da la autoridad y poder para derrotar toda obra de maldad. Mira, Santiago 2:14 al 15 te dice de la siguiente manera. ¿Puede ir sobre adoración, por favor? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mira qué interesante esto. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, porque hay una tendencia realista de que yo estoy haciendo esto, algo bueno, y el Señor me lo va a tomar en crédito para tolerar mi preferencia en esto. Qué equivocación, ¿verdad? Pero hay gente que cree eso. Usted no lo creerá, pero hay gente que está creyendo eso. Y mira lo que te sigue diciendo el versículo 15. Si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Vamos al 16.
Sí, porque aquí es el gancho donde la gente cae. Fíjate, tiene necesidad. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué le aprovecha? Mira interesante esto. ¿De qué le aprovecha? Muchas veces Dios te pone personas en tu vida, no para que tú le des dinero, no para que tú le des cobija, sino para que le des la palabra de Dios. Y a veces nosotros no nos atrevemos espontáneamente a hablar cuando Dios ha puesto a esa persona frente a ti para que reciba la bendición. Y queremos callarlo con $1, queremos callarlo con un favor, queremos callarlo con... No. Si lo que Dios te está diciendo es que necesita la palabra de Él en la persona. Mire, aquí hay testimonio en esta iglesia de eso. El jueves yo creo que le van a contar uno. Donde de la nada Dios puso un librito de lo que dan en la iglesia en el balcón de esa persona para que se lo diera a esa persona. Hello. ¿Usted puede creer eso? ¿Tenemos yo lo que yo estoy diciendo? Venga el jueves y entérese. Porque la persona que iba a recibir ese librito, el espíritu del suicidio lo está visitando. Entonces, esa persona tal vez necesita dinero, tal vez puede necesitar un techo, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que Dios ha puesto en tu corazón para dárselo a esa persona. Lo más importante es el poder que ha puesto Dios en esa persona para entregárselo a Él, hacerlo renunciar de ese poder de tiniebla que le quiere quitar la vida. ¿Se va dando cuenta? Y Dios te dirá lo que tienes que hacer y tú lo harás. Pero es la bendición de seguir la guianza para cumplir el propósito. Entonces la gente dice, no, pero ya yo le di el dinero, tú sabes, y que resuelva. Eso no es. Pero la gente quiere decir que esa es la obra. La obra no salva a nadie, hermano. A ti lo que te salva es la fe. Ahora, la fe tuya, la fe mía, se muestran por las obras. Ustedes son una muestra de la fe de nosotros. Y damos la gloria al Señor. ¿Eso no es, Ricardo? Amén. Un aplauso al Señor. Mire, Romanos 5:5. Yo se lo quería traer porque es algo que me sostuvo a mí en medio de todas las tribulaciones. Sobre todo en la última que pasé. Yo quiero que usted se lleve el tesoro de lo que conlleva esta palabra. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese que el amor que nos fue dado por el Espíritu Santo es un amor inquebrantable. Ese amor inquebrantable nos da a nosotros la seguridad, nos da la convicción de una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta tiene que estar cimentada en nosotros. Si yo no hubiera estado en Romanos 5:5 acentuado en esa verdad, yo le tengo que confesar a ustedes, me hubieran derrotado las tinieblas. Me hubieran derrotado. Me hubieran derrotado porque en ese momento me hizo depender de Él, absolutamente de Él para todo. Y fue bien fuerte. Pero yo les aseguro a ustedes que Él estuvo ahí. Y siempre estará. Y yo de momento miraba las circunstancias y lo que veía era desplomarme por completo de quién yo era en Cristo Jesús. Y lo que más me dolía no era perder mi licencia. No era la opinión de la gente, es de que la iglesia no creyera mi verdad. Eso es lo que más me dolía. Y eso es una debilidad y yo la reconozco. Porque yo tenía que depositar la confianza en Él de que ustedes iban a creer la verdad siempre. Y que ese testimonio se iba a ver. Pero nada más de pensar que la obra de Dios se perdiera, era un dolor horrible. Y me dolió mucho. Yo lo tengo que decir. Y lloré mucho, sí. Pero Dios me dio la victoria. Porque Dios no nos falla. Y a Él la gloria y la honra siempre. Yo quiero que usted se cimente en el amor inquebrantable que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa lo que suceda.
No importa lo que usted tenga que pasar, el amor inquebrantable de Él es ciertamente real. Y solamente piensa en esto. ¿Quién puede tener un hijo, un solo hijo, y darlo como muestra de su amor a un mundo perdido en pecados, delitos y transgresiones? ¿Quién lo puede hacer? Yo no lo puedo hacer, hermano, pero Él sí lo hizo, para demostrarnos el amor inquebrantable de Dios. Créame, si nosotros entendemos este amor inquebrantable de Dios como una realidad de vida que crea una convicción de verdad, yo te aseguro a ti que nadie, absolutamente nadie, te va a poder derrotar, porque Él está ahí al frente e irá como poderoso gigante protegiéndote, guardándote y bendiciéndote a ti y a tu descendencia. Denle un aplauso, Señor.